informe y también en convocatoria pues, que se hace, se dice tomar la iniciativa para la paz con el ELN y otros grupos armados y buscar con los demás grupos ilegales diálogo para la negociación o sometimiento a la justicia. Y ahí habla pues un llamamiento al ELN, a las disidencias y demás grupos insurgentes que continúan la guerra, a escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados. Esto yo creo que es un planteamiento muy importante que pues se puede ponderar su importancia, su peso dentro de toda una estrategia de paz, pero que es una necesidad. Precisamente esto que aquí señala las recomendaciones es lo que ven impulsando el actual gobierno. Al abrir, en este momento hay 2 mesas de conversaciones para buscar un acuerdo de paz con grupos de carácter político o insurgente. Se trata de la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, que hay todo un proceso andando, y también la incipiente mesa, que apenas lleva un mes menos de funcionamiento, con lo que se ha denominado el Estado Mayor Central PAREP, y que pues tiene discusión sobre su nombre, pero pues esa es una de las denominaciones que se les ha dado. Y por otro lado existen otras conversaciones, pero otras formas, otras dinámicas de violencia urbana, particularmente en Medellín, en Quibdó y en Buenaventura, y que obedecen a otra lógica, más de búsqueda de convivencia pacífica, de solucionar algunas problemáticas sociales, ¿no? Y de garantías para la juventud y de desarticular relaciones de violencia urbana con estructuras macrocriminales. Pero lo que tiene que ver, alineado con el informe, lo más importante que está en curso son las conversaciones con estas dos organizaciones. Esas conversaciones tienen un planteamiento y es buscar solución política, un acuerdo político que permita pasar a una fase en la cual los conflictos se resuelvan sin armas y se den como parte del paso a la institucionalidad, a la legalidad, se den algunas transformaciones importantes de acuerdo a una agenda pactada. Con el Ejército de Liberación Nacional hay un proceso largo que viene desde el gobierno de Santos, que se interrumpió durante el gobierno de Duque, pero que retomó el hilo perdido durante 4 años y tiene una agenda definida, tiene una estrategia de participación, son unos puntos centrales: participación, transformaciones económicas, transformaciones políticas, el asunto del fin del conflicto, por supuesto, y que comprende víctimas, justicia, armas y otros temas. Eso está en curso con todas las vicisitudes en medio de una situación, un modelo de conversar sin el silencio, sin el ruido de las armas. Es decir, en cese al fuego, verificable, con mecanismos fortalecidos por instancias internacionales, ir mirando en eso aplicaciones de normas de derecho humanitario y construyendo la agenda para buscar un acuerdo de paz. Ahí va. Es un proceso que tiene sus momentos de avance, de crisis. Ha habido avances importantes como las definiciones del acuerdo en México, cuando se habló de inscribir todo esto, este proceso, dentro de la dinámica de un acuerdo nacional para la paz. Eso es como un marco de entendimiento de que no se puede hablar de una paz, incluso con una organización armada en particular, si no se da un compromiso de país de transitar a la superación de las conflictividades armadas y las dimensiones sociales y económicas asociadas que tengan una resolución. Ahí va. ¿Cuál es la gran problemática en discusión? Sobre los tiempos, si efectivamente el ELN está dispuesto a negociar con este gobierno o si quiere esperar otro gobierno y acumular fuerzas durante este periodo o simplemente utilizar una tribuna política como ha hecho en otros periodos, que no se ha ahorrado ningún diálogo, pero no ha hecho ninguna negociación definitiva. ¿Es esa la estrategia del ELN? Es una pregunta. ¿Van realmente a la paz?
o en el marco de este gobierno van a acelerar condiciones para llegar a un acuerdo político de terminación del lanzamiento armado, aunque no hayan cambiado todas las condiciones que originaron, que ellos se interpretan como los orígenes de su rebelión: la pobreza, la desigualdad, el sometimiento a intereses internacionales, el modelo económico, mandatos constitucionales, es decir, tanto reformismo que cabría como precondición para un acuerdo político. Sin embargo, pues existe el planteamiento es hacer los cambios para llegar a la paz o hacer un acuerdo de paz en el conflicto armado para propiciar los cambios. Son dos alternativas que aún están en cuestión sobre la mesa y que explican muchos de los conflictos que se están dando. El otro proceso que se está viviendo es el que tiene que ver con lo que han llamado algunos disidencias de la FARC, un sector el que se originó en la fracción de Oriente del Frente Primero con Gentil Duarte y Iván Lozada, quien le dicen mordisco. No me gusta utilizar calificativos así, pero pues para sintonizarnos con lo que es de público conocimiento y que es diferente a la segunda marquetaria que encabezó Iván Márquez y que firmaron en La Habana, que fueron incluso líderes, él, el principal líder de la firma del acuerdo y que luego se abrió. Son dos fracciones diferentes de lo que han llamado disidencias de las FARC. Entonces, con la primera del Estado Mayor Central es con la que se está conversando y se está explorando. Allá hay inquietudes de cuál es realmente su propósito, si quieren ir a un acuerdo de paz con este gobierno o solamente un acomodo político y aprovechar también las circunstancias. Pero pues en esto la estrategia no es el estar adivinando cuáles son las motivaciones e intenciones, sino generando dinámicas que nos permitan una mejor caracterización incluso del grupo con el cual se está hablando y establecer reglas, compromisos, acuerdos que vayan en dirección a la paz y que la prueba de los hechos sea la que se encargue en definitiva, clarificar sus intenciones. Pero esto bajo unas condiciones. Uno, ventajas para la población civil, es decir, gran respeto a la población civil, con no solamente un cese al fuego como con cese de confrontación entre partes, sino suspensión y restricción absoluta a toda afectación a los derechos establecidos por las normas internacionales en medio de conflictos armados y que protegen a la población. Eso es una condición, respeto a la población civil. Lo segundo es una metodología diferente y es que aspectos que se vayan a definir, aspectos para acuerdos parciales de aplicación inmediata. Lo acordado que se puede implementar de manera inmediata en territorios, en grupos sociales, no solamente en lo humanitario, sino en transformaciones territoriales. Eso es como un aspecto supremamente importante. Y por supuesto unos mecanismos muy claros de verificación de ese cese al fuego, que ya de por sí significa un beneficio para las comunidades, para las poblaciones, y dentro de ese contexto, el trámite de la agenda para ponerle fin a el alzamiento armado y establecer unas nuevas reglas del juego. Ese es el esquema con el que se viene trabajando en una fase supremamente inicial, en medio de crisis e incertidumbres, pero que además tiene un sentido práctico. Es muy difícil hacer un acuerdo en Arauca si el ELN piensa que al ellos firmar un acuerdo y salir de la lucha armada, el territorio va a ser ocupado por paramilitares, va a ser ocupado por el Estado Mayor Central, por la segunda marquetaria, por todos. Entonces eso es muy complicado, pero el intento es tratar de combinar diferentes dimensiones de acuerdos para que se dé un nivel de simultaneidad, de complementación de procesos de negociación. No es la primera vez. En Colombia se hizo esto en el momento bueno, cuando comenzó el gobierno de Betancur en el 84, hubo dos escenarios. Uno fue el acuerdo de Uribe y el otro fue el diálogo nacional. Simultáneamente hubo negociación con 5 organizaciones, 4 de ellas pues, más conocidas que otras, pero estaban 5 organizaciones. En el diálogo nacional estuvo el M19, estuvo el Quintín Lame, el EPL,
creo que helado. En el marco de la constituyente hubo discusiones no solamente con el M-19, sino que incluso simultáneamente se habló con la coordinadora guerrillera, donde estaba el ELN y las FARC y otros grupos pequeños, y eh, bilateralmente con el Lame y el EPL que entraron a la constituyente, el PRT que también entró a la constituyente, y luego un sector, una facción del ELN con la corriente de renovación socialista que también hizo un acuerdo con posterioridad a la constituyente. No es ninguna novedad que en Colombia se han hecho conversaciones, he inventado conversaciones en simultaneidad con varios grupos, algunas exitosas como las del 90-91, que dieron lugar a acuerdos de paz con estas 4 organizaciones, y otras menos exitosas, como los intentos en el Caguán, que simultáneamente tuvo conversaciones con el ELN. Yo estuve en La Habana con el ELN, estuve en el Caguán con la Mesa Ciudadana, así todos tenemos alguna experiencia de esos procesos, de modo que no es extraño que se hayan intentado negociaciones simultáneas. Muy difícil. Y además cuando hay tal diversidad de grupos, porque tenemos que el que ha crecido más en este último periodo, de los últimos 4 años y en este año incluso último, es el llamado Clan del Golfo o AGC, que son pues sucesores del paramilitarismo entroncados de manera orgánica con el narcotráfico, es una estructura mafiosa que se pretende disidente y político, ¿no? Pero que pues está planteado como una estrategia de sometimiento y ellos no lo aceptan. Somos actores políticos, somos un actor que juega en las relaciones con el Estado, bueno, y hay toda una historia allí, pero digamos que es absolutamente necesario empezar en avanzar en esta simultaneidad, pero eso no quiere decir que al mismo tiempo que hay simultaneidad, existe desigualdad de ritmos, de características, de condiciones, y ese es uno de los intentos en los que se está con muchas incertidumbres, inestabilidades, crisis recurrentes. Podríamos decir que lo característico de este proceso es una sucesión de crisis. Y el gran reto es que en medio de esas crisis se pueda construir el contexto, las condiciones para llegar a acuerdos de terminación de algunas de estas conflictividades armadas.